Ya votó el 22% del padrón. 1:15 de la tarde, en todo el país, 22%, va creciendo la participación de la ciudadanía. Bueno, mano a mano con Leandro Santoro. Zorrito, estás en vivo con Leandro Santoro. Muy buenas tardes. Leandro, ¿con qué Argentina soñás vos? Bueno, buen día a todos. Buen mediodía a la familia argentina. Yo sueño con un país justo, un país sin injusticia social, un país con desarrollo económico, un país sin odio, muchachos. Un país sin odio, que se despolarice la Argentina, ¿viste? Que haya diferencias pero sin necesidad de sentir que el otro es un enemigo irreconciliable. Sueño un país donde los pibes quieran tener hijos en este país y desarrollar su vida y no quieran irse al extranjero o directamente no tener hijos, que es un drama que está pasando ahora. Sueño con un país donde todos podamos tener un proyecto de vida, concretarlo y podamos al mismo tiempo ser una comunidad, donde podamos ver al otro como un hermano, que parezca... ¿Sabés qué pasa? Estoy con... ¿cómo se llama? Con la encíclica del Papa, la leí la semana pasada y quedé Fratelli Tutti. Estoy como Francisco, Fratelli Tutti. Pero es real, ¿eh? Léala, loco, está muy buena, ¿eh? Chicos, los escucha Leandro. ¿Qué tal, Leandro? Gracias por atendernos. Gustavo Chapura aquí. Vos ¿Qué hablaste tal? recién de Buen polarización, justamente, o de evitar la polarización. ¿Qué desempeño crees que puede llegar a tener justamente alguna fuerza que, como estamos en veda, no quiero estar nombrando fuerzas políticas, pero hay una fuerza política que aglutina a varios gobernadores que dice, bueno, es la nueva esperanza y el próximo presidente va a salir de acá. Por eso es clave la jornada electoral de hoy con ellos. ¿Qué opinás sobre eso? Mira, primero la polarización es un fenómeno global, no es que pasa en la Argentina. Si vos mirás la política norteamericana, parece que viven una guerra los tipos, ¿viste? Movilizaciones súper intensas, violencia física, lo mismo en Brasil, pasa en toda la región. Lamentablemente el trumpismo inauguró una forma de hacer política donde el adversario es un enemigo y donde vale todo. Para mí es una locura, pero no es un fenómeno local. ¿Vos hacés referencia a una fuerza política en particular? Bueno, yo pertenezco a otra fuerza política. Yo creo que la Argentina necesita despolarizarse, pero también tiene que tener claro un horizonte, una idea de país, un proyecto de futuro. Cuando muchas veces uno busca quedar bien con todo el mundo, no queda claro cuál es la identidad. Cuando hablamos nosotros, viste, de racionalidad, cuando hablamos de despolarizar, cuando hablamos de la necesidad de recuperar la moderación, es básicamente en las formas, ¿no? Es entender que el método de hacer política, el método de construir consenso y el método de convivencia social es clave. Ahora, lo que tiene que estar claro es el norte. Al medio no. Yo quiero ir a una sociedad que, por supuesto, que se desarrolle, que genere riqueza, pero que la redistribuya. Una sociedad que tenga claro perfectamente cómo hacer para tener un sistema impositivo justo, un sistema jubilatorio que no condene a la marginalidad a los jubilados y a los pensionados, una sociedad que piense un modelo de producción y de trabajo donde el empleador tenga una responsabilidad con el empleado. Cierro la idea. Lo que estoy diciendo es un sistema armónico pero justo en función de un proyecto de país. Sí. ¿Qué pensás del nivel de participación que hay hasta el momento? Porque hay mucha intriga respecto de cuál va a ser la reacción de los argentinos para ir a votar. Es más o menos el que esperábamos. Tengo entendido que ahora habrá votado cerca del 30%, ¿no? No todavía, un poquito menos. 22%. Leandro, esto también es importante también preguntarte, pues no solamente se votan diputados y senadores, también hacia adentro de los partidos, sobre todo la fuerza que vos pertenecés, se va a reordenar internamente, ¿no? Seguramente si le va bien a tu fuerza, digo, esto consolida el liderazgo del gobernador bonaerense. Bueno, seguramente. Yo creo que se va a ordenar todo el sistema político. Me parece, las declaraciones de Macri hoy, si uno las sabe leer, también son importantes, porque se venía hablando de un rediseño del gobierno y parece que mandó un mensaje para ir para el otro lado. Por supuesto que yo creo que nuestra fuerza política va a ser una buena elección y estoy seguro que eso además va a ayudar a organizar la esperanza. Nati, y ojalá la Argentina... Esperen, digo esto, chicos, ¿saben qué pasa? Yo hace 3 años y medio, 4 ya que soy diputado nacional. Lo que viví en la Cámara de Diputados en estos años no lo viví nunca, en estos últimos año y medio, 2 años. ¿A qué te referís? ¿Por qué? Porque hay mucha irracionalidad, a la crispación, a la irracionalidad, diputados que se pelean, que se pegan adentro del recinto, que vale cualquier cosa, se filman como si fuesen adolescentes, ¿viste? Mirá, me hiciste
¿viste? Esto es como el colegio primario. Entonces, esto nos da más. Yo creo que ojalá el conjunto de las fuerzas partidarias asuman la responsabilidad de darle tranquilidad a la sociedad argentina, porque yo imagino, si vos no llegás a fin de mes y ves que la dirigencia política está en un cumpleaños porque pero organiza Leandro, un ¿eso va a festival cambiar para en vos? el Movistar Arena, tiene que cambiar. Claro, pero Sí, yo ¿va a creo que ocurrir por ahora para vos? tiene que Porque ¿vos creés que ese comportamiento de pegarse y filmarse va a cambiar? Espero que sí. A ver, no puede ser, ¿entendés? No, O sea, pero para la eso verdad, está la lo que gente que cambia. está en casa morfando, no puede ser. No puede ser. Y yo creo que son modas, por supuesto, no lo justifico, más bien todo lo contrario, lo condeno. Pero quiero poner también la esperanza en la posibilidad de que podamos construir una democracia sólida. Miren, la Argentina no va a salir del atolladero en el que está si un partido político descubre la fórmula de la Coca-Cola. No es así. Por supuesto que tienen que haber fuerzas políticas que construyan consenso, pero también hay que buscar la manera, ¿viste?, de racionalizar un debate y de llevarlo hacia el sentido común. O sea, vos tenés que tener una visión de futuro, estratégica, digo, para poner las cosas en concreto, ¿no? Pero también un ¿Cómo respeto hacer para por las crear nuevas instituciones. empresas? Por supuesto. Pero ese debate se tiene que dar en el Parlamento y en otros espacios donde el debate es de corte ideológico, no un desborde emocional. A Leandro, eso iba. ¿cómo hacen? Yo ¿Cómo creo va a que funcionar el el problema que hay... Parlamento? Pará un minuto que termino la idea. Hay que escucharlo también. Hay que escucharlo también. Porque el punto es, si todo es el impacto emocional, Vos ya no vas si a estar, todo es Leandro. el impacto emocional, Que vos ya no vas a estar. Porque vos saliste electo Sí, ¿qué tiene que diputado de ver? ciudad. No, te digo. O sea, Sí, claro. de ver cómo se va a manejar la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, vos ya no lo vas a ver. Obviamente podés tener algún comentario, pero vos vas a estar en la legislatura. Sí, por explico? supuesto, pero me preguntaron qué esperanza te... Sí, pero lo que pasa es que ¿cuántos periodistas están en el piso? Un Un montón. montón, varios. Ah, ¿viste? Yo los escucho ustedes, escúchense ustedes también. Estoy respondiendo a las distintas preguntas, ¿no? Me preguntaron está qué bien. pensaba hacer yo. Me preguntaron, bueno, che, ¿qué esperanza tenés? Venga con Bueno, eso. tengo esta esperanza, tengo la esperanza de que... A ver, la esperanza es que el gobierno también entienda que así no puede seguir, ¿no? La esperanza es que la oposición entienda que tiene que mejorar, la esperanza es que las fuerzas que están en el medio traten, viste, de construir una agenda que le sirva a la gente y no una agenda del oportunismo. O sea, lo que les estoy diciendo es una expresión de deseo que yo voy a contribuir desde el lugar que me toca, desde la legislatura porteña, pero fundamentalmente desde la política, desde las ideas. Hay un montón de gente que influye en la conversación social, que no tiene una banca en la Cámara de Diputados y que tiene un peso importante. Bueno, bien, ojalá eso- nosotros eso- podamos eso es lo construir político. un coro de voces más razonable. ¿Y vos Leandro. creés que Provincias Unidas va a tener un... Ya se lo preguntamos recién. Ah, se lo preguntamos recién. Eso desde lo político. No se escuchan entre Leandro. ustedes. No, no estaba. Hay que escucharse. No estaba, No, Santoro. llegaste tarde, Horacio, por Estaba eso. Santoro, por eso. Escúchame, Leandro, Nati le quería hacer una te pregunta. pregunto lo siguiente Pero estará brevemente. de Hablaste acuerdo hasta ahora con de Santoro. política. Ahora, en la economía, hay mucha gente asustada diciendo, pensando, bueno, si pierde el gobierno, ¿qué va a pasar el lunes? ¿Se desbarranca todo? ¿Cuál es tu opinión? Y yo escucho gente que está asustada por si gana el gobierno, que dice que si gana el gobierno, ¿qué va a pasar el lunes? Muchachos, el resultado electoral obviamente que va a tener un impacto en la vida cotidiana, pero lo que se define acá en la Argentina es, en definitiva, son las políticas públicas que lleva el gobierno hace casi 2 años, 1 año y medio. Entonces, sin romper la veda, lo que te tengo que decir es que lo que uno ha visto, que es la agenda que el gobierno propone para los próximos meses, a mi criterio, es regresiva. Pero bueno, no quiero romper la veda, sí quiero decirles a todos los que están Leandro, pensando su voto que sí. uno tiene que pensar en función de un objetivo estratégico, tiene que pensar una visión de país, no de la coyuntura, porque como te decía recién, hay gente que dice, che, si gana la oposición se puede complicar, y hay gente que dice, si gana el oficialismo se complica. Nati. ¿Cómo imaginás el discurso de Milei hoy, no? Porque si uno remonta al 7 de septiembre, se escuchó a un presidente mucho más moderado, mucho más tranquilo. Digo, obviamente va a depender del resultado electoral. ¿Pensás que va a ir con los tapones de punta o va a seguir con esta, digamos, con esta convocatoria a otros sectores, a generar tal vez un consenso más amplio para gobernar? Mira, ahí me juega también lo que deseo. Yo deseo que el presidente convoque a la unidad, convoque a una discusión más razonable. Unidad en la diversidad, ¿no? Está claro que las diferencias ideológicas que tenemos son enormes.
Pero cuando vos sos el presidente de los argentinos, tenés que tratar de representar a todos, incluso en la diversidad. Yo leía la vez pasada, por ejemplo, que el presidente uruguayo no puede participar en los debates políticos, en la campaña electoral. ¿Por qué? Porque es el presidente de todos los uruguayos, ¿viste? No se juega partidariamente. La Argentina no es Uruguay, no estoy diciendo que hagamos lo mismo, pero sí digo, ojo, porque a veces cuando uno tiene la sensación que cualquier presidente representa una facción, bueno, el resto queda fuera, y ese es el problema del empate catastrófico de la Argentina, chicos. No puede ser que cuando gobierna los del partido A, los del partido B tienen la sensación que es lo peor que le puede estar pasando a la Argentina y viceversa. Entonces, esto requiere inteligencia de la dirigencia política argentina. Claro. Desescalar los conflictos, marcar las diferencias con respeto, no insultar a nadie, bajarse el pony, ¿no? La Argentina no está para soberbia, no está... Digamos, ¿no? Poder tener un Con diálogo madurez, coherente. por supuesto. Sí, por supuesto. Y después el resultado seguramente tendrá mucho que ver con el tono, haciendo referencia a la pregunta concreta. Si el resultado es el resultado que muchos esperamos, seguramente va a tener que tener más madurez, que es una palabra que me gustaría subrayar, que falta un poquito de esto. Más madurez, ¿no? Equilibrio emocional, eso. Una pregunta, a ver, ¿cómo se puede hacer sin romper la veda? ¿Quién se puede...? Porque después de las 9 va a haber un problema y... ¿Qué es ser ganador hoy? Sacar más votos a nivel nacional, mejorar tu situación en el Congreso, ya sea en diputados o en el Senado. Importante cada distrito. Esa va a ser la batalla por la interpretación del resultado. ¿Qué interpretás vos con ser ganador en este momento? El presidente dijo... Porque sí o sí, además, la fuerza oficial, SICU, va a sacar más diputados y senadores. Eso es lógico. Pues no pone ninguna banca en juego en el Senado. Sí, me gustaría terminar yo porque estaba haciendo la pregunta. Dale, pero es que no termina más la pregunta, dale. Bueno, sí, si vos te metés menos. No, a lo que yo voy es que el presidente dijo que el que gana es el que va a tener más fuerza en el diputado y que se considera ganador si tiene el tercio. ¿Vos cómo ves? ¿Quién sería ganador hoy? A ver, ahí también. Bueno, es una buena pregunta porque el sistema bipartidista de los 80 no existe más, ¿no? Hoy tenés fuerzas provinciales o fuerzas nacionales que tienen distintos nombres en cada provincia. Es una buena pregunta. ¿Sabés qué debería ser en una democracia normal lo que defina quién es el que gana? La fuerza política o el candidato que logra acumular más respeto, más prestigio, ¿viste? Eso se siente. Vos te das cuenta cuando aparece un candidato aplomado, que está representando a una mayoría, que tiene un mensaje de unidad claro, de futuro, ¿viste? Pues yo lo que digo es, las diferencias siempre van a existir, pero el que gana acá es aquel que logre construir una esperanza mayoritaria, ¿viste? A partir de esto respeto, también... prestigio, exactamente. Dos cosas te quiero preguntar. ¿Se esperan cambios dentro del Gabinete Nacional en función de los resultados que hoy expresen los argentinos en las urnas? ¿Qué crees que debe generar ese cambio de gabinete? Y lo otro que te quiero preguntar es sobre la figura del presidente de la Cámara de Diputados, que también estaba girando por ahí la idea de cambiarlo, que fuera otro funcionario, otro diputado, en verdad. Mira, el gabinete siempre lo define el presidente de la Nación. Son colaboradores del presidente de la Nación, eso él tendrá que leer el resultado electoral y tendrá que... Lo único que espero yo, para no romper la veda también, pero mandar un mensaje claro, es que las autoridades nacionales defiendan el interés nacional. A mí me preocupa mucho eso. Estás diciendo mucho. Me preocupa mucho, que no seamos una colonia, me preocupa que los funcionarios consulten a todo el mundo, pero que tomen decisiones en función de los intereses nacionales, no de los intereses de una potencia extranjera. Me preocupa, viste, que tengan claro qué significa el bien común, cuál es el interés público, que tengan claro qué tipo de país soberano, justo, independiente hay que construir. Cuando vos tenés funcionarios que para tomar una decisión consultan a Washington, ¿viste? O mandan tweets para tratar de sondear sus opiniones porque no están... Y eso me parece que va en contra de los intereses de nuestro país. Así que, sin romper la veda, es lo que te podría decir. Y en términos de la Cámara de Diputados, bueno, habrá que ver cómo sale el presidente, cómo salen además las internas, porque vos pensás que una de las novedades que hemos visto en estos
últimos años es el grado de atomización de la fuerza de gobierno. O sea, de hecho, las principales críticas a Martín Menem provienen de exdiputados de la Libertad Avanza, o sea, son los más duros. Nosotros no lo votamos a Martín como presidente de la Cámara, nuestro bloque no lo votó. Acompañamos, por supuesto, la idea de que sea el presidente de la Nación el que tenga el presidente del cuerpo, pero el ruido enorme provino de la interna de la Libertad Avanza, así que ojalá eso se ordene también, porque no creo que le sirva a nadie. Leandro, cuando vos hablas de, porque lo dijiste hace un ratito, si mal no recuerdo, hablas de unión, no sé si de gobierno, de unidad, porque siempre se habla de unidad, pero la cuestión, la verdad es que después en la Cámara, porque de hecho va a ser una elección legislativa esta, no ejecutiva, se terminan peleando todos. Y entonces la idea es no tener una oposición obstructiva tampoco para el gobierno. O sea, ¿en qué puede haber unidad? Por ejemplo, se viene reforma laboral y reforma tributaria y quizá en el horizonte una reforma previsional. ¿Ustedes la apoyarían o no? Porque cuando hablas de unidad, después a la hora de votar, la fuerza a la que vos perteneces es todo no. Lo que pasa es que si yo te pregunto cuál es el contenido de la reforma laboral o cuál es el contenido de la reforma tributaria, ninguno de ustedes lo sabe porque no lo han dicho. Ahí Mariano Recalde en algún momento hizo referencia. Muchachos, ¿quieren discutir una reforma laboral? Bueno, digan de qué se trata, porque entonces podemos antes. Porque, a ver, que hay que reformar todos los sistemas. Yo soy un convencido que la Argentina necesita fundar un movimiento de modernización. Estoy convencido que estamos muy atrasados en todos los sentidos, incluso en la ciudad de Buenos Aires también hay que pensar un movimiento que genere transformaciones profundas sobre estructuras y sobre sistemas. Pero una cosa es, por ejemplo, encarar una reforma laboral para garantizar que se generen más empleos, para que las pymes tengan más herramientas para poder contratar más empleados, y otra cosa es facilitar el despido de las multinacionales. ¿Viste? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una reforma laboral? Es importante que esté el contenido. Ahora, para construir una unidad, muchachos, yo lo que estoy diciendo acá es muy sencillo. Lo que la Argentina me parece a mí que no tolera más es este grado de enfrentamiento irreductible, donde no importa el argumento que tenga el otro, a priori yo estoy en contra sin escucharlo, que es algo que es muy común en las redes sociales. ¿Viste? Vos ves qué color es la escudería de cuál candidato y en función de eso ya tenés una opinión a priori. No es así. Bueno, pero si fueran convocadas las... Y esos son errores que cometemos todos. Si fueran convocadas más voces en el Consejo de Mayo, por ejemplo, lo que pasa es que son siempre los mismos y son todos más o menos los que piensan igual, los que se sientan en la mesa. Bueno, pero ahí tenés el Consejo de Mayo. Sí, pero me acuerdo... Sí, te escucho, te escucho. Te escuchamos, por ahí él está escuchando. Estamos escuchando la producción. Estamos escuchando la producción, les quiero decir así. Guarda, que no salga la producción que está escuchando todo Leandro. Dale, Leandro. Sí. Y no, Natalia les contaba. Consejo de Mayo. Sí. Consejo de Mayo. Finalmente los propios gobernadores terminaron diciendo que no los consultaron. Si esa es otra característica también, lamentablemente, de la forma de gobernar del presidente Milei. O sea, yo hablo con los gobernadores y hablo con gobernadores que no son de mi partido y te puedo asegurar que los tipos muchas veces están desorientados porque le dicen una cosa. A mí me pasó en la discusión con la ley de bases, que decían una cosa y después en los papeles, cuando teníamos los dictámenes en la comisión, decían cosas distintas. Las cambiaban. Entonces, Las muy cambiaban, raro claro. esto. Sí, y tal bueno, cual. por eso. Natalia. ¿Qué te pareció que hoy fuera a votar José Luis Espert? Digo, porque al final se convirtió como en el centro de la campaña, la caída de su candidatura, el corrimiento de su candidatura, el reemplazo por Santilli. ¿Qué cree que Bueno, pero tiene derecho a romper votar. la vida. Bueno, Tiene está derecho. bien, pero... La obligación más que el Sí, derecho. sí. No está condenado. Claro. Sí, tiene derecho. Tiene Pará. derecho, bueno, Eso está bien. fuera de discusión, eso por supuesto. Yo entiendo, a ver, racionalmente, como dicen ustedes, tiene derecho a ir a votar. Emocionalmente a mí me generó tristeza. ¿Me entendés? generó Tristeza. Tristeza verlo, tristeza ver cómo reaccionaba, tristeza mi país, tristeza. ¿Entendés? Porque por eso, acá por ahí esto podría ser un aporte para tratar de entendernos mejor. Acá hay que saber separar las razones, los argumentos de las emociones. Claro. ¿No? Las dos cosas son importantes. Yo te tengo que decir que a mí muchas cosas la Argentina me duele. Yo les hablaba recién de Fratelli Tutti, que es una gran encíclica, por favor léanla, el Papa Francisco, una lucidez al escribir eso, y no habla de la Argentina, pero habla de cómo construir una democracia, un sistema de convivencia más justo. Bueno, entender que el otro no es un enemigo, ¿no? Pero al mismo tiempo entender que uno tiene una responsabilidad social. Son dos cosas muy importantes. Hemos perdido la responsabilidad en nuestro país. Y yo cuando veo estas
estos símbolos, estas situaciones donde queda claro la irresponsabilidad, me duele mucho. Está bien, bueno, pero a ver, no inventaron los libertarios la grieta, Leandro, también seamos honestos. No, se pararon sobre ella. La grieta empezó con el kirchnerismo, entonces digo, es la fuerza a la que vos perteneces también. Hacer un poquito Mira, también algunos de te dirían culpa, la grieta... digo, porque no nació hace 2 años la Todo con el grieta. kirchnerismo, Gustavo. No, pero a ver, para serte franco, primero yo nunca dije eso, segundo algunos dicen la grieta arrancó con el bombardeo de la Plaza de Mayo, con los fusilamientos, otros hablan que la grieta incluso empezó con Hipólito Yrigoyen. O sea, hay una grieta en la Argentina, unitarios y federales. La Argentina lamentablemente tiene una estructura cultural en términos políticos que es muy polarizada. Sí. Y distintos gobiernos la han utilizado de una manera o de otra. Por eso yo les hacía referencia a un fenómeno global. Y esta creo que es la característica. Con Macri, por ejemplo, también había grieta. Por supuesto. Pero la característica de la grieta esta que estamos viviendo ahora, que es una grieta, como les digo, es un fenómeno global. Ni siquiera es culpa de Milei. O sea, las redes sociales, por ahí la ultraderecha trabajó una forma de discutir que es lo que provoca estos desentendimientos que les estoy diciendo. O sea, a ver, sí, el los nivel modos discursivos, por del bloque supuesto. oficial. Sí. Exactamente, insultar a que valga insultar y que uno pueda pavonear su propia ignorancia sin que se pongan ninguno colorado es una cosa insólita. Tal cual. ¿Entendés? Es Tal insólito. cual. El terraplanismo es insólito, que la negación del calentamiento global es insólito, la negación de las vacunas. Esto no se vio nunca, entonces no es culpa ni siquiera, te estoy diciendo, de una persona. No, tal cual. La culpa Se de Milei sería un